Le damos la bienvenida oficial a Íñigo Landeta. Él es escritor, también coach ontológico. Tenés como varias facetas. De hecho, en la web donde se presenta tu libro, también te definís en base a las relaciones que tenés, que eso me parece súper copado. Y hoy nos venís a hablar sobre Argentina te necesita. Así es, buenos días. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos. Un gusto. Disfrutando de escuchar, de ver toda esta energía acá. Así que nada, muy contento. Bueno, para contar vasco, ¿no? de origen, vamos a ver después el tema de la boina también, el tema de la boina, que por eso hemos querido jugar con ese gaucho, ¿no? Gaucho del siglo XXI, sí, adaptado a esa identidad. Algunos veían al Uncle Sam, ¿no? Al tío Sam. Pero esto sería como un Martín Fierro actualizado, ¿no? Del siglo XXI, también por los valores que tiene el campo y por el tema de la identidad argentina. Entonces, desde lo que me presentabas, a ver, como escritor no me puedo definir. De hecho, como verán, he firmado el libro con un seudónimo, que es Ignacio Campos. Ignacio Campos sería como la traducción al castellano de Íñigo Landeta. ¿En serio? Sí, efectivamente. ¿Que Íñigo sería Ignacio? Íñigo, Iñaki, es Ignacio, San Ignacio de Loyola. Bueno, ahora que falleció el Papa, de hecho, jesuita, el primer jesuita, ¿no? El primer jesuita. Papa jesuita. San Ignacio de Loyola era Íñigo de Loyola, ¿no? Patrón de donde soy de origen, allá en el País Vasco, y obviamente quien trajo también las universidades, ¿no? a Argentina, el conocimiento. Así que sí, San Ignacio era Íñigo de Loyola. Y Campos, Landeta es del campo o campos. Mira. Entonces también, ahora que estamos aquí en el interior y hablando desde el interior, con tanto vínculo siempre con el sector agropecuario y con esos valores que también tiene el gaucho tradicionalmente, pues nada, he querido jugar con ese nombre, con ese seudónimo, para crear este alter ego del gaucho, que es el que habla con una mirada apreciativa, ¿no? De alguien que ha elegido libre, voluntaria y conscientemente Argentina hace ya muchos años, habiendo tenido primero la posibilidad y la suerte, ¿no? de vivir y de viajar a otros países. ¿Cómo arranca, pero antes de que incluso sea una idea o un pensamiento, Argentina te necesita en tu historia, ¿no? En mi historia, buena pregunta. Mira, esto se empieza, lo he escrito, me ha llevado algo más de un año escribirlo, pero digo que esto se lleva escribiendo hace más de 15 años. Yo llego a Argentina 20 de mayo de 2009, ¿no? Ahora voy a cumplir 16 años próximamente, con una mochila cargada de ilusiones. Yo ya estaba enamorado de Argentina desde que era chiquito, no sabía por qué me llamaba mucho la atención, todos los mundiales hinchaba por la Argentina, etcétera, etcétera. Y tuve la suerte de vivir en varios países en Europa y en varias ciudades, y coincidí con bastantes argentinos. Por allá muchos habían emigrado en el 2001. Y cuando nos juntábamos en el picadito de fútbol a comer un asado, porque también se comen asado fuera, comentaban, che, ¿cuándo nos vamos a volver a la Argentina? Y yo les pregunté, ¿y por qué se volverían? Y me decían que había cosas que no se pagan con una cuenta corriente, ¿no? o con una cierta estabilidad, porque el tema sobre todo de los afectos, ¿no? Cómo se cuidan las relaciones tanto familiares como de amistades. Y obviamente alguien que viene de las relaciones humanas, ¿no? de trabajar esto en el contexto organizacional, me llamaba mucho la atención. Entonces, entre que hinchaba por ellos, me gustaba la tonada, me caían bien. De hecho, tenía un amigo, Martín, cuando yo estaba viviendo en Irlanda, en Dublín, trabajábamos juntos y nos juntábamos después de laburo a tomar unas cervezas, a charlar, a compartir música. Ahí tuve el primer contacto con el rock nacional. Y él me decía, pero, che, vos sos re argentino, boludo. Increíble. Entonces, nada, era esa identificación. Lo fácil que es hacer la tonada argentina, me encanta, porque lo escucho mucho en mexicanos, en otros países que nos imitan muy bien. Bueno, también veo cómo me suelen imitar a mí. No, malísimo. Sí, malísimo. Gracias. Total que eso, que cuando vine a visitar a amigos, a conocer el país del que tenía tantas ganas de haber visto, lo primero que me dijeron también fue tonada argentina, ¿no? Sí, vos sos loco, vos viniste a cagarte la vida, andá, tomátela, rajá, vos venís del primer mundo. Pero bueno, a ver, mundo no hay más que uno, hay muchos micromundos, si quieres, dentro de este mundo, pero igual que hay muchas argentinas, ¿no? Dentro de la Argentina. Entonces yo venía con esa mochila cargada de ilusiones y empecé a escuchar una serie de declaraciones, ¿no? Ahora que hablamos de ontología también del lenguaje, de declaraciones, de afirmaciones, que no tenían nada que ver con lo que me contaban los otros argentinos que había conocido fuera, pero sobre todo la mayoría de la gente que me lo demostró con hechos, no con palabras, cuando vine acá, ¿no? La generosidad, la apertura, la recepción, esa fraternidad, esa cercanía, esa calidez del argentino, que quien tiene punto de comparación por haber vivido en otros países y en otras sociedades, lo pone mucho más en valor, ¿no? Entonces aquello se empezó a escribir y digo, che, en algún momento todo esto que me están diciendo
desde una mirada de lo que es la programación neurolingüística, ¿no? De lo que es el coaching, la propia comunicación, ¿no? Como ejercicio de responsabilidad social comunicacional, ahora que estamos en un medio, era, che, ¿cómo nos hablamos? ¿Cómo nos describimos? ¿Qué narrativa estamos construyendo? Porque parece como el efecto Pigmalión, ¿no? Es la autoprofecía cumplida. Si yo empiezo a hablar de crisis, la voy a tener. Totalmente. Y me he encontrado con tantos héroes y heroínas anónimas, afortunadamente, en este país, con tantas historias que me han recibido y me han contado la que han pasado y como siempre han sido protagonistas, ¿no? No han vivido en la queja como víctimas, sino como protagonistas de sus circunstancias y aportando a lo que yo le llamo el metro cuadrado de cada uno, que son nuestra pequeña Argentina, ¿no? Las 100 personas con las que uno va a tener relación, contacto, etcétera, etcétera. Entonces, desde esa gente que son protagonistas, uno como emprendedor, cuando vine a Argentina dije, bueno, aquí hay tanto por hacer, tanto por desarrollar y tanto por mejorar que no me voy a aburrir más. Y es así, tenemos un montón de cosas para poder hacer y aquí incluso está la libertad para poder hacerlas, que en otros lugares no la vas a encontrar. Así que eso era una idea que andaba barruntando, dando vueltas, iba volcando algunas ideas en un documento ahí en la compu. Y en el año 2023, agosto de 2023, se dan 3 circunstancias en mi vida, así como importantes. Una, primeramente, fallece una persona muy querida, que ha sido muy importante en mi vida, que la menciono también en el libro, joven, madre, etcétera, etcétera. Entonces yo en aquel momento estaba al frente de una startup también que había fundado con todo lo que aquello conllevaba, que estaba con muchos días, con bastante estrés, durmiendo poco, descansando poco, y me di cuenta que obviamente sin salud no había nada más. Y claro, tomé la decisión difícil de renunciar como CEO de la compañía que yo mismo había fundado. Tenía que explicárselo a los inversores, a los clientes, a los colaboradores. Entonces, desde esa decisión de lo que puede ser como un vacío en aquel momento, dije, pero tengo que canalizar todo esto que tengo de alguna manera. Entonces, agosto 2023 eran las PASO en Argentina también, ¿no? Por si recuerdan. Entonces estaba escuchando el clima, la grieta, las conversaciones y digo, bueno, ¿qué puede ser en este momento, ahora que tengo que volcar el aporte que puedo hacer? Digo, mira, esto era una idea que tenía cajoneada, ahora es el momento y el compromiso es primeramente conmigo mismo, por eso le pongo al gaucho apuntando, porque cuando hay un dedo que le apunta al otro, hay 3 que le apuntan a uno para decir, che, en primera persona, en vez de quedarme aquí en el ruido, en la queja o en pobrecito de mí, ahora qué voy a hacer, que acabo de dejar la startup, bueno, voy a volcar mi energía y mi tiempo y plata, ¿no? Sí. En armar esto que empezó siendo eso, como un compromiso de trabajar una disciplina, de ponerme a escribir, algo que no había hecho nunca, por eso no me puedo definir como escritor, y menos en el país de Borges, ¿no? O de Cortázar. Claro. Y nada, lo que empezó siendo un compromiso de armar un blog y todas las semanas sacar dos notas, se empezaron a juntar, se juntaron 30 notas, vino una coach literaria de Buenos Aires que me dijo, aquí tienes un libro, esto es importante y esto quizá llega en un momento donde a mucha gente le va a hacer bien escuchar y ver este mensaje, esta mirada apreciativa, y es algo que consideramos que mirarnos también con otros ojos está bueno. De hecho, hay un capítulo que se llama Argentina Internacional, donde entrevisté a otros extranjeros, la mayoría de ellos también europeos, con formación profesional, que habían vivido en otros países y que ya llevan 15, 20, 25 años en Argentina, para ver también por qué la habían elegido, cómo la veían, cómo se la imaginaban a futuro. Y sin haber leído el libro, todos coincidíamos, ¿no?, en una serie de valores que muchas veces desde dentro no se ven, ¿no? Por eso el tema de mirarnos con otros ojos y nada, buscar por lo menos inspirar desde un ejemplo de alguien que también busca ser protagonista en su metro cuadrado y que sigue eligiendo a la Argentina, porque muchas veces, sobre todo acá también en Río Cuarto, me dicen, ¿qué haces acá? Y bueno, creo que hay también que saber mirarnos con otros ojos, poner en valor todo lo que ya hay, poner en valor sobre todo lo bueno que hay para construir, y sabemos que hay mucho para mejorar, pero entonces remanguémonos y nos pongamos manos a la obra para trabajarlo. Me llamó mucho la atención cuando iniciaste el relato, la diferenciación que pudiste hacer entre aquellas personas que estaban, que veían a la Argentina desde afuera, cómo hablaban de su país, lo que pensaban al respecto, y con lo que te encontraste cuando viniste acá, ¿no? Hay como un rol bastante característico del argentino de como que vive en la queja constante, en la inconformidad, en el mirar qué está haciendo el otro para ver cómo puede, no sé, criticar. Prácticamente inventamos el verbo renegar. Literal. Sí. En cambio, la gente que está afuera, está bien que uno, por ahí, si no está en el ruido y tiene la posibilidad de ver las cosas en perspectiva, siempre
uno tiende a poner en valor lo bueno, ¿no? ¿Pudiste ver esa diferencia? Sí, obviamente, como dices, cuando uno toma distancia, pero también cuando tenemos un problema o cuando salimos de una relación, ¿no? Uno tiende a ver y a valorar lo bueno que tenía cuando ya no lo tiene. Muchas veces cuando lo ha perdido. Entonces, esa mirada se pone en valor. De hecho, menciono que justamente en ese mismo capítulo Argentina Internacional también hablo de los que han tenido que exiliarse, ¿no? o irse de Argentina por diferentes motivos, porque este es un país que se ha construido también a través de la inmigración, ¿no? Sí, sí, que también es un exilio, en alguna época fue un exilio. Y no menor, porque Sí, eso creo que está en el patrimonio genético y en el inconsciente colectivo cultural. De hecho, hay un síndrome del inmigrante, que yo lo estuve estudiando, eso también hay una categoría que ganamos por afano, que es el tema del número de psicólogos per cápita en Argentina, y siempre yendo para atrás, para solucionar las cuestiones de atrás. No es un modelo más conductista o de coaching desde el presente hacia el futuro. Y empecé a mirarlo desde ese lugar, con esto que me preguntabas, ¿no? De la mirada de la gente. Y obviamente no es lo mismo el inmigrante que tuvo que venir en el siglo, fines del XVIII, en el XIX o principios del XX, escapando de una guerra, de una hambruna, de una persecución política, de unas circunstancias durísimas, sin poder volver nunca a su país de origen, sino eso, añorando, anhelando. Por eso también parte de ese lamento, parte de esa nostalgia tanguera, a veces que hablamos de los 100 años, pero los 100 años ya, hay que mirar los 100 años los próximos, porque los de antes ya no se van a vivir más. Total. Y desde esa mirada, claro, obviamente se ha transmitido de padres a hijos, de madres, de abuelas, ¿no? A hijos, cuál fue la historia de quienes vinieron, y parece que uno tiene que hacer penitencia por todos aquellos, por la que pasaron, cómo volvieron y por esa añoranza. Por eso se trabaja tanto. Y veo que se celebran aquí mucho el Día de las Colectividades y parece que uno siente más pertenencia al lugar que era de origen hace 100 años que al propio. De hecho, me ha llamado la atención, escuchándolo acá, a gente que tiene sus padres han nacido acá, sus abuelos han nacido acá, pero te hablan, la madre patria. Claro, y se van a sacar la visa para estar en otro lugar, digamos, sí, o en la nacionalidad de otro país. Claro, y si vamos etimológicamente, patria es la tierra del padre. Tu padre ha nacido acá, tu abuelo ha nacido acá. ¿Qué necesitas para sentirte propietario? Porque uno decía, somos como inquilinos, todavía no nos sentimos propietarios. Y bueno, ¿cuántas generaciones tienen que pasar para que agradezcamos a un país que nos ha dado tanto, que nos ha abierto las puertas, un país que ha sido muy generoso y que obviamente se ha ido construyendo con el trabajo de muchos que venían con necesidad y a través de su impulso lo desarrollaron? Entonces eso me parecía como algo interesante para, por lo menos plantear esa teoría de cómo nos miramos, y después en esa conversación sí que era cierto que frente a lo que decían los de fuera, que era poner en valor todo lo bueno que ya sabemos que somos y que tenemos, el local vivía quizá eso en una queja más, pero en piloto automático, porque es lo que escucho en el día a día. Yo hablo de la queja casi como un deporte nacional, ¿no? Parece esto, en vez del tejido social, el quejido social. Te juntas con los amigos en un bar enlasado y ¿de qué están hablando? Y están puteando, hablando mal del otro. Y claro, si retroalimentamos la queja, vivimos en la queja, ¿y qué conseguimos? Sí, desahogarnos transitoriamente, pero no tenemos nada para hacer, digamos, como protagonistas o como responsables de la situación. Entonces, no es todo el mundo el que habla inconscientemente y el que se golpea tanto, se fustiga tanto con esto se va a la mierda. O sea, declaraciones que me han hecho a mí de, no, mira, el argentino, si te puede cagar, te va a cagar. El argentino, en tercera persona, pero vos no sos argentino. No, pero bueno, no por mí, pero entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿Qué es ser argentino? Sí. Porque también eso es una pregunta que la podemos traer hoy al siglo XXI, no con la heterogeneidad transgeneracional que podemos tener, pero también no es lo mismo uno de Comodoro de Rivadavia que uno de Salta, que uno de Pergamino, de Capital Federal o de acá de Río Cuarto. Sí, creo que es muy atractivo, Íñigo, cuando uno llega a un lugar, no quedarse en un solo punto, sino explorar. Y creo que eso te debe haber pasado un poco esto de tratar de ser un poco más nómade, ¿no? De encontrarse. Y más en un país como Argentina, que es riquísimo en su diversidad, tiene, como decimos siempre, los 4 climas y todas esas cuestiones, pero en serio tenemos diferencias muy grandes entre una región y otra, más allá de que hay una característica personal que la tenemos todos, ¿no? Pero lo has vivido de esa manera, por lo menos en esos primeros años de investigar, indagar, de decir, che, me voy a ir a comer unas empanadas al norte, me voy al sur, al frío, a ver también cómo se vive ahí. ¿Lo has vivido de esa manera? Sí, de hecho, al principio yo no vine para quedarme en Argentina, yo vine a visitar, a conocer, y como dicen, vi luz y entré. Claro. ¿No? Y vine, sí, a hacer en principio un viaje visitando a algunos amigos que había ido haciendo del otro lado del charco.
y también para conocer un territorio que me llamaba mucho la atención. Debo reconocer que todavía no conozco una muy buena parte del norte. No, es muy difícil conocer todo. Y también del sur. Pero sí, cuando llegué, mi objetivo, por haber vivido también en otros países y culturas, y digo, yo he estado eso desde en el Sáhara, ¿no? Viviendo lo que son las tribus locales, o sea, acompañando a lo que eran los verdaderos nómades, ¿no? Ahí en el desierto y durmiendo y viendo las costumbres y la cultura. Entonces, entiendes y respetas. Porque la idea es, a mí me enseñó mi madre, allá donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, bueno, en vez de que se adapten a uno, uno se tiene que adaptar al entorno. Así que desde que llegué, recuerdo en Buenos Aires, los primeros días, vuelvo a la generosidad argentina. Me fue a recibir Flavia, que es la hermana de mi amiga Katrina, una compañera del máster, de un máster que yo hice en Barcelona hace muchos años. Flavia ni me conocía ni nada y fue a buscarme a Ezeiza, me llevó a su casa, me alojó, me tuvo ahí las primeras semanas, lo más bien. Y salí a pasear allí por el microcentro y a tomar un cafecito, y mi objetivo era observar y ver las costumbres locales, ¿no? Los ritmos, la tonada, etcétera, etcétera. Y obviamente uno vivió el microcentro porteño y estuve las primeras semanas en Buenos Aires. Pero de ahí también para visitar a una prima de mi amiga Katrina. Más lejos todavía. Me fui a Rosario. Sí. Y en Rosario, eso, estuve, de hecho, me acogieron ahí unos viejitos muy amorosos. ¿Qué te hicieron qué? No. Perdón, acogieron. Claro, está tranquila, te pido. Perdón, Íñigo, no. Wow. Me adoptaron durante un par de semanas, Mario y Nerita, un maestro tanguero. No. Rosario tiene mucho de Buenos Aires también, en algún punto, pero es más del interior, entonces hay cuestiones que son medio difíciles de entender también. Sí, y ahí lo que me pasó es desde estar en una familia en una quinta hermosa, en un campo ahí celebrando, nada, comiendo un asado, y una misma gente de Rosario me invitó a San Nicolás, otra localidad, pero en provincia de Buenos Aires, a una casa súper humilde, donde acabamos durmiendo eso, 3 personas en un colchón. No pasó nada. No pasó nada. Pero me dieron hasta lo que no tenían. Entonces uno veía eso, que podía haber diferencias sociales, pero la generosidad, la entrega, la apertura igual al de fuera, ¿no? Ese recibimiento. Y me acuerdo este Mario, un hombre ya casi con 80 años, fanático de Central, ¿no? Este era canalla total. Me decía, sí, vos sos loco y vos sos sensible, vos no te vas más de la Argentina, vos te vas más. Así que de ahí también eso, estuve viajando y tuve esa percepción de lo que me contabas, ¿no? Después de Rosario me fui a Córdoba capital, a visitar a mi amigo Martín, con el que había estado trabajando allá en Irlanda, a conocer su familia, su entorno, y de estar esto en casas y en un entorno más argentino local, o sea, viviendo dentro de la casa, me fui después a un hostel internacional para ver a todos los que venían a Argentina a recorrerla, ¿no? Y de ahí, bueno, tuve la oportunidad de eso, después de estar casi un mes por Córdoba, conociendo mucho de la provincia. Después fui a Merlo, San Luis Capital, de ahí me fui a Mendoza y estuve recorriendo. La ruta del vino ahí en Mendoza. Claro, y de ahí recuerdo que estando en San Rafael dije, y ahora me voy a ir a La Pampa. Me dicen, ¿cómo que te vas a La Pampa? ¿A La Pampa a qué? Y el objetivo era ese. Igual que en Rosario tuve que pasar una gripe A, que era parte de mi proceso de argentinización. Creo que había que desarrollar anticuerpos, ¿no? Sí. para ser fuerte en el país. Cuando estaba ahí en San Rafael me dijeron, pero en La Pampa no hay nada. Y yo es que quiero ver esa nada, porque si me tomo un avión desde Mendoza y me voy a Buenos Aires nuevamente, no he visto el país, no he visto la realidad. Y el mapa no es el territorio. O sea, una cosa es lo que puedes ver en la foto, pero recorrerlo. Y para mí, ir por aquellas rutas y viendo esos mares inmensos verdes que no se terminaban nunca, en mis paisajes no existe toda esa amplitud. Entonces, me llamaba mucho la atención y también quería conocer cómo era vivir en un Santa Rosa de la Pampa, por ejemplo. Así que, bueno, sí, me di la oportunidad de viajar a varios lugares. Y después también, bueno, estuve en Paraná un tiempo haciendo unos talleres, me fui a Bahía Blanca, Mar del Plata, donde hay una fuerte comunidad vasca, y de hecho ahí estaban las cenizas de lo que sería un tío abuelo mío. Mirá. Porque justo cuando vengo a Argentina me entero que el sueño de toda la vida de mi abuelo paterno, yo no lo conocí en vida porque había fallecido, pero me decían siempre que me parecía mucho físicamente y de carácter. Su sueño era haberse venido a la Argentina porque tenía un hermanastro que se había venido, le contaba lo que era la Argentina y él, bueno, mandato familiar, no pudo. Qué tremendo eso. Así que, bueno, aquí estamos. ¿Y ahora dónde vivís, Íñigo? Río Cuarto. ¿Cómo llegaste a Río Cuarto? Porque creo que nos pasa lo mismo, ¿no? Quienes estamos acá adentro decimos, hay tantos lugares para irse a vivir, mira si te vas a venir a vivir a Río Cuarto. ¿Cómo pasó eso?
Y lo simplificamos por amor. Yo me vine a Río Cuarto por amor. ¿No? Contanos todo. Todo. Por favor. Con detalles. Bueno, hoy las nuevas tecnologías. A ver, Lorena, ¿no? que es mi señora y la madre de mis hijos, nos conocimos, yo ya estando en Río Cuarto, yo estaba viviendo en Buenos Aires y en un viaje en Villa Carlos Paz nos conocimos ahí, así que estuvimos un tiempo, que estiramos un fin de semana. Ella vino a visitarme después a Buenos Aires y yo ya había elegido, o sea, después de estos meses que les he dicho, este paseo, y yo ya estaba también trabajando con algunos proyectos, que me gustaba mucho la Argentina y había decidido ya quedarme. Y me dijeron, ¿dónde te vas a quedar? Y la verdad es que después de haber vivido en varias ciudades en Europa, ciudades grandes, dije, y no, prefiero un lugar más tranquilo, que esté cerca de la naturaleza, que tenga estas condiciones para un proyecto también de vida y de desarrollo y por ritmo de vida, ¿no? De hecho, en Rosario me habían hecho una propuesta para liderar la parte de consultoría de empresa familiar, que es lo que venía trabajando yo mucho tiempo. Y dije, bueno, no me disgustaba Rosario, pero bueno, podríamos verlo. Y conociendo a Lore dije, mira, Río Cuarto. Y Río Cuarto, objetivamente, cuando uno entra en San Google, ahí yo le estoy hablando del año 2009, Sí. dije, bueno, 180.000 habitantes, aprox, y digo, bueno, como mi ciudad de origen, está bien, universidades públicas y privadas, digo, bueno, yo he sido docente universitario, de hecho, acá también, digo, mira, puede ser interesante, la sierra está a 50 minutos, A nada. Ok, tengo sí. acá en la... Veía que había eso, como una cierta atracción también económica, o sea, que había empresas, y además había un centro vasco. Acá, Sí. en la Hipólito Yrigoyen. Hipólito ¿no? Yrigoyen ahí. El Guramecha. Con lo cual dije, hasta puedo mantener mis raíces y todo. Así que dije, bueno, voy a probar. Y bueno, vine acá a probar y obviamente no son hoy los mismos ojos que miran Río Cuarto que aquellos primeros que llegaron, ¿no? Yo llegué por primera vez 10 de marzo de 2010 a Río Cuarto. Y al principio sí fue un choque, diciendo, ¿dónde me he metido? ¿A dónde he venido? Porque yo venía a probar y a darle una oportunidad a una relación, ¿no? Y al amor. Y bueno, ya que estaba viajando, era un sitio más. Pero bueno, frente a los ojos que miraban al principio y que decía, bueno, esto no sé si está en ciudad, un pueblo, lo veía sucio, desordenado. Nuevamente, el prisma de un europeo. O sea, Sí. que hay estándares que hoy siguen estando. Lo que pasa es que uno se acaba acostumbrando desde la mirada. Y después, con los años, he descubierto que también dentro de Río Cuarto hay muchos Río Cuartos. Y también que, como todos los lugares, lo hacen las personas. Lo hacen las personas y las relaciones. De hecho, menciono en una parte del libro, creo que escucharán bastante, aunque son más jóvenes ustedes, a Sabina. Sí. Una canción que dice, al lugar donde has sido feliz nunca debes tratar de volver. Me pasó volviendo de Italia, donde estuve viviendo unos meses, a Barcelona, donde había hecho un máster. Y claro, y ya no estaba la gente en Barcelona, la que era mi pareja, los amigos. Y entonces la ciudad sigue siendo hermosa, me encanta, pero no era el entorno, no eran las relaciones. Entonces al lugar lo hacen justamente la vivencia y las personas. Así que también desde lo que ha sido este constructo, hoy soy padre de familia, tenemos tres niños, dos varones y una nena hermosos, hemos generado un proyecto de vida, de familia, laboral acá en Río Cuarto. Por eso uno, pese a todo y pese a muchas cosas, sigue eligiendo, poniendo en la balanza todo, porque no existe el lugar perfecto. Vos hiciste tu ni la Río persona Cuarto. perfecta. Tu propio Río Cuarto. hiciste. Mi espacio en Río Cuarto, con la red de relaciones, con las posibilidades que te da la ciudad, Sí. que son muchas, si las sabemos ver, porque prácticamente tenemos todo. Estamos en un corredor, además, bioceánico, que está muy bien contactado. Y hoy con esto, con las nuevas tecnologías, yo he estado trabajando desde acá de Río Cuarto, me he ido a trabajar a México, a Centroamérica, por supuesto, voy a España. Entonces, es ver también las posibilidades que nos da un lugar como este, donde tenemos casi todo a 15 minutos de distancia, donde el ritmo es muy diferente al de una gran ciudad y donde también eso, las personas por lo menos con las que yo elijo juntarme en el día a día para trabajar, para hacer proyectos, realmente están mirándole para adelante y son esos héroes y heroínas anónimas que hacen una mejor Argentina porque tienen un compromiso no solamente con su desarrollo, sino con el desarrollo de su entorno, de sus seres queridos. Y tienen buena onda, además, obviamente el cordobés ya casi por naturaleza, ¿no? Tiene esa joda y ese buen humor. Entonces es algo que por eso he elegido y bueno, aquí estamos. Qué hermoso. Voy con la última. ¿Por qué debería un argentino leer un libro sobre Argentina escrito por un español? Bueno, ahí te invitaría, para que no sean palabras mías, lo ha dicho la editorial y una autora que está en la contratapa del libro, a ver qué es lo que dicen y yo, si querés, te lo termino de cerrar. Este libro es un manifiesto de amor a la Argentina y probablemente por ello uno de los aportes más revolucionarios a nuestro país en estos tiempos que corren.
Bien. Ahí habla de ese manifiesto de amor. Yo el libro lo he escrito en aquel momento que les decía también personal, ¿no? y profesional, lo he escrito desde el amor, realmente, con mucho amor a un país que quiero y al que estoy muy agradecido por todo lo que me ha dado, y justamente por quererlo tanto es no permitirnos decirnos determinadas cosas para empezar a querernos un poquito más, cuidarnos un poquito más y construir en conjunto, porque creo que es mucho más lo que tenemos en común, ¿no? Lo que nos acerca que las diferencias. El tema es trabajar en esa identidad, en esos valores y cuál es el proyecto, porque todavía no me lo han contado, el proyecto de futuro, y el proyecto de futuro lo tenemos que construir hoy. Entonces, nada, es una invitación a una responsabilidad social individual, incondicional. Es hacernos protagonistas y no vivir eso en la queja o en el algoritmo sin cuestionarlo, ¿no? Todo eso, aquello que nos cae y que no lo cuestionamos, sino que lo abordamos, sino empezar a procesar y mirarla con otros ojos. Y la idea es eso, es una invitación a mirarla con mucho más cariño, mirarla con otros ojos y por lo menos contribuir en nuestro metro cuadrado. Tengo una cosita chiquita para hacer. Para mí Argentina es el mejor país del mundo, no tengo ninguna duda, es para mí, pero te quería poner bajo los reflectores para tensionar quizá con vos y preguntarte qué preferís, España o Argentina, en algunas cositas puntuales. Por ejemplo, tapas en un bar o asado argentino. Son dos momentos diferentes, es que son dos costumbres, porque fíjate, esto es también cómo es la idiosincrasia de los pueblos, cómo son las costumbres de compartir. Claro. Ahí estás compartiendo en la calle, en los bares, de pies, con tus amigos, socializando, porque allí no se invita generalmente a la casa. Claro. No te juntas en la casa con lo que tiene, también de esa calidez que decíamos y de ese detalle. O sea, y esos pinchos, esas tapas pueden durar un par de horitas. El asado se puede tirar 5, 6, 7 horas. Entonces, creo que son momentos diferentes y vamos a buscar también tomar lo mejor de cada casa y de cada escuela, ¿no? No hay que a veces comparar o competir, sino tomar lo mejor de cada Pero uno. Fernet o caña, te pregunto, por ejemplo. Y el orden inverso. Primero unas cañas y el Fernet de postre. Vamos con el postre. Paella o locro. Wow. Mira, si la tengo que preparar yo, hago la paella claro. y me quedo con el locro de mi suegra. Eso no es una paella. El locro de mi suegra. Ahí está. Después, por ejemplo, sierras o las costas españolas, playas españolas. Me estás poniendo en un aprieto. Porque no me has dicho además las playas argentinas. Claro. No entran en comparación. Sierras. Y la sierra me gusta mucho, pero yo he nacido casi debajo del mar. O sea, Todo mar. Debajo de casa de mis padres está a 200 metros la playa y es algo que amo y que me encanta. Ojo que esto no es para decirte que hacer una competencia, una rivalidad, todo lo contrario, pero creo que también es un poco apreciar lo bueno de cada lado. Sí, total. Porque a mí me encantaría ir a España, salir de gira por bares y comer todo lo que hay disponible. O sea, a mí me pones cualquier cosa y te como. Sí. Pero hay una cuestión también de ustedes viniendo a Argentina que también se encuentran con todo un mundo muy diferente y al mismo tiempo muy similar, porque hay cuestiones, por ejemplo, de gastronomía que son muy similares, tienen una base similar, pero tienen una identidad muy, muy propia, ¿no? Así es. Pero fíjate, en esto que comentabas, esa mirada de Argentina como el mejor país del mundo, en una de las entrevistas que estaba haciendo, porque no es lo mismo, claro, la afinidad entre un español, un italiano con un argentino, parece que hay mucha más afinidad que una persona de Países Bajos. O Alemania, por ejemplo. Sí. Franceses, alemanes, belgas, que he entrevistado y que están acá. Y cuando ellos te lo marcan, ¿no? En esa diferencia, me dicen, mira, Argentina tiene todo para ser uno de los mejores países del mundo para vivir. Y obviamente lo hacen incluso con una proyección en un contexto global, ¿no? Porque podemos tomar la temperatura de cómo está el mundo hoy. Porque no es lo mismo también ir a Europa o a España a pasear que estar viviendo. Total. Claro. No es lo mismo el pasear que el día a día. El pasear es lindo en casi cualquier parte. Pero estos que la han elegido dicen, mira, Argentina con lo que tiene y particularmente arrancan de la gente, van por el clima, van por la gastronomía, van por las oportunidades, van por los sectores estratégicos a nivel mundial, van por el semejante territorio, ponen todo en valor. Argentina, si se dan cuenta, o sea, tendría que ser la ola de inmigración del siglo XXI, porque es, pero posta, objetivamente, uno de los mejores lugares para vivir. Gracias por venir, Íñigo. Ha sido un placer enorme y el que quiera por ahí contactarse con vos o adquirir tu libro puede hacerlo en argentinatενecesita.com.ar.
Efectivamente, ahí en la página web. De hecho, van a poder descargarse el prólogo, van a poder ver Yo lo leí. el índice de contenidos que están ahí. Y bueno, acá también en Río Cuarto, si quieren, en Lema Libros lo tienen. En el Mercado Libre también está disponible. ¡Ting! Y 2 de mayo, para quienes estén en Buenos Aires, que estén escuchando desde allá, vamos a estar en la Feria del Libro, Feria Internacional del Libro, presentando Argentina te necesita. Hermoso. Sí. Muchísimas gracias por venir. Un placer A enorme. usted. A vosotros, muchas gracias. Gracias.